Momento de retornar en la mañana y refrescarnos con todo lo que son los grandes hábitos. Y el gran hábito es la literatura, al menos por excelencia en este segmento. Y cuando se trata de escritores de impronta panameña, yo soy el primero orgulloso en presentarlo también, naturalmente Rudy, todos los que estamos participando en Next Canal 21. En este caso, un colega servidor, Rolando Santamaría, escritor, que está precisamente aquí junto a nosotros en esta oportunidad, en esta mañana, que él le llegó el memo, tenía que llegar de negro, precisamente me encanta dentro de todo esta participación que tenemos. Y para darles un contexto a los televidentes, él preferiblemente va abordando géneros como el terror, como el thriller, como el horror también, y por lo menos de entrada ya había presentado Las Sombras de la Redención aquí precisamente, y ha avanzado. Por eso yo le había dicho, son 2 publicaciones de su autoría, pero también ya está participando en antologías, o sea que técnicamente sí podríamos decir que va por la 4ª. Y en este caso nos va a presentar Horrores de mis amores. Y me parece algo llamativo, ahí lo tenemos en pantalla, el título, porque pues vamos a ver qué tanto pudo haber cambiado en ese viaje de La Sombra de la Redención a esta obra, estimado Rolando. Muy buenos días. Buen día, Dani, gracias por la oportunidad y el espacio, nuevamente. Bueno, como te decía, ha sido un pasaje bastante tremendo. En tan corto tiempo, el recorrido desde La Sombra de la Redención, pasando con tu primera presentación en la Feria del Libro, y ahora llegar a estar con esta obra nuevamente en una Feria del Libro para tener incluso presentación en esas fechas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese viaje, esa evolución desde ese primer punto? Bueno, es curioso porque casualmente, si nos vamos a línea de tiempo, la forma en cómo yo empecé a escribir esta antología nace incluso antes de yo escribir Las Sombras de la Redención, o de publicar, mejor dicho, Las Sombras de la Redención. La idea principal de la antología Horrores de mis amores nace con lo que fue la publicación del blog El Universo de Diamond de Theo Stamper, que es mi editor, el manager de la editorial Bitácora del Escritor, que él nos comenta que quería hacer esta iniciativa de publicar un relato por autor en su blog, y él me comenta, ¿no? Y yo le dije, dale, pues estoy. El tema es que yo no sabía qué escribir, porque escribir relatos cortos, a diferencia de una novela, hay un trecho muy grande. O sea, abarcar tantos temas en tan pocas páginas como un relato, o sea, es complejo de cierta forma y a la vez distinto. Y yo incursioné, digamos, en este blog con lo que fue la escritura de mi relato Mari, que lo incluí en la antología Horrores de mis amores. Y ese fue el relato como que me da a conocer en la literatura, con el que la gente me conoce, él es Rolando, él escribe terror. Y Mari siempre tuvo este enfoque gótico, este enfoque romántico. Muchos me decían que era un toque hasta poético, y que leer el relato les recordaba mucho a la literatura de Edgar Allan Poe y Mary Shelley. Y para mí eso era un halago muy grande. Wow. No, o sea, que te digan que un relato tiene tal calaña de esos autores es, o sea, sumamente halagador. Pero a mí me gustaría saber qué te llevó, y nos has explicado cómo llegaste hasta allí, pero ¿qué te lleva a... Normalmente el amor se romantiza, ¿verdad? ¿Y qué te lleva a inmiscuir o darle una perspectiva de terror oscuro a lo que se refiere al amor? O sea, ¿hay alguna situación personal que de alguna forma te motivó o te llevó a tener esta visión para este libro? ¡Ay, ay, ay! Solo la respiración nos da luces, señales. Es una pregunta muy buena. Y desde que yo descubrí que era escritor, yo siempre quise ser autor de terror. Yo he mencionado que yo empecé a escribir terror gracias a, se puede decir que Miguel Esteban González, que él fue el primer autor que yo leo y el primer autor que yo dije, quiero ser como él. Quiero ser escritor de terror, quiero escribir este tipo de literatura. Y yo me cerré siempre con que yo escribía terror y que el terror era lo mío y era mi zona de confort. No obstante, me di cuenta de que siempre estuve negando una parte de mí que era la parte romántica. Y el romanticismo ha sido una parte que me ha perseguido toda mi vida. O sea, negar el romanticismo es negarme a mí, es negar mi esencia. Y me di cuenta en esta antología que yo no podía seguir negando más eso. Incluso en mi libro Las Sombras de la Redención hay toques románticos. Hay partes que son románticas, que tienen esa esencia romántica mía. Y dije, ¿por qué no explorarlo más? ¿Por qué no ampliar este enfoque romántico que tengo y darle un enfoque distinto? Que de hecho a la antología yo lo comento, que tiene toques de romanticismo oscuro, que es una corriente que nace exactamente para hacer la contraparte del romanticismo clásico y explorar todos esos
ese enfoque del alma humana que el romanticismo clásico, perdón, no exploraba. Mira que hay algo que iba pensando, porque naturalmente abordas la antología Horrores de mis amores, recuerdo naturalmente Las sombras de la redención y pues todo lo que has escrito, y generalmente se da ese panorama, ya hablando de relaciones, digamos, fuera de la literatura, que cuando esta persona me defrauda, me decepciona, me agrede, los calificativos son muy relacionados a una película de terror, ¿no? Es un monstruo, es un demonio, Sí, o sea, sí. ¿qué tanto podrías tú comentarnos de lo que has averiguado en este camino de relacionar el amor y el terror a una persona de carne y hueso con la posible o no existencia de un demonio, de una bestia? O sea, sí cabe o sí entra una situación para calificar a una persona aquí, carne y hueso, como ser un demonio, una bestia o un monstruo. Yo creo que no de forma literal siempre, pero sí de forma catárquica. Ok. Te explico. Por ejemplo, la primera decepción amorosa que me hizo escribir mi relato Mari, Ok. que yo he hablado ya de esa experiencia. A mí no me habías contado. Bueno, para no hacer largo el cuento, fue una mujer con la que yo me había obsesionado. Ok, O sea, yo quería mucho a esta muchacha, pero ella no estaba por mí. Era un amor incorrespondido. ya. Y yo me di cuenta un día de que esta chica estaba saliendo con otro muchacho. Y ese fue como el punto de quiebre que a mí me despierta este lado artístico para escribir el relato Mari. Y el relato Mari es un relato muy oscuro, es un relato de, bueno, para no hacer spoiler, de un hombre que es guiado por una mujer por un camino oscuro y se encuentra una serie de monstruos. Y tú lo lees y puedes pensar, oye, ¿esta mujer qué le hizo? Realmente ella no me hizo nada. De hecho, ni siquiera puedo decir que ella me rompió el corazón. O que fue sino mala. Exacto. Porque muchas veces dicen, ah, ella me rompió el corazón. Pero a veces en realidad tú tienes que decir, yo rompí mi corazón por ella. Ajá, Que es exacto. el término correcto. Pero nadie se autodenomina culpable. Claro, ¿no? y creo que ese es un tema que explora la antología, la culpa, el sentimiento del hombre. Si tú te das cuenta, las mujeres ahí no le hacen nada a los hombres, sino él mismo se busca esa ruptura, él mismo se busca ese descenso a la locura, que ese es un tema que se explora mucho en el libro. La locura como metáfora del amor y que tanto el hombre desciende a estos abismos de terror y locura por amor. Y eso te iba a preguntar, o sea, Norma, o sea, a mí me llama la atención que tú mencionas que no tenías idea de cómo empezar a escribir o de qué escribir, y este fue como la primera exploración, lo que arrojó tu primera exploración. ¿Y qué me llama la atención? Que tú mencionas inclusive que tú no has querido aflorar el sentimiento de romanticismo, pero justo el bloqueo pudiera ser el terror, porque te fuiste al otro extremo. ¿Cómo tú logras equilibrar de alguna u otra forma esta forma narrativa de llevar tus libros, expresar los sentimientos? ¿Tú crees que a través de las exploraciones que has hecho realmente has sacado de ti cosas que no has tenido otra forma de expresar? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que yo siempre he dicho que el corazón roto es la más horrendamente hermosa de las desgracias que le puede pasar a un escritor. Y ahora que mencionas esa pregunta, sí. De hecho, sí, en su momento, obviamente antes de escribir una antología, sí pasé por varias experiencias que no fueron nada agradables amorosamente. Y que si bien no tienen influencia en mí al sol de hoy, porque ya obviamente uno madura, uno sale de esas cosas, se puede decir que algunos fragmentos estaban ahí y tomé como base esa inspiración para hacer catarsis. Si bien es un tema que se explora mucho, esa dualidad del amor, la obsesión, la locura, cómo el hombre idealiza a la mujer, la tiene como su musa, su diosa, y cómo esa misma idealización es lo que lo lleva a la catástrofe, al descenso. Así que creo que es una constante que se repite mucho en el hombre enamorado y cómo este hombre clásico, este arquetipo de hombre clásico, romántico, tiende a tener una idealización muy extrema. Vas a estar en Feria del Libro, porque es lo que se viene. Días Correcto. y cómo pueden contactar para comprar tus libros. Yo estaré toda la semana en la Feria del Libro, los 7 días, en diferentes horarios, en el stand de Grant Morrison, en el stand de Bitácora del Escritor. Posiblemente, eso está aún en veremos, en el stand de Mi Cultura. Bien. También tendré un foro, que es un conversatorio de escritores jóvenes. Y lo más importante es que el lunes 11 de agosto a las 6 p.m. en el Salón Trenzado va a ser el lanzamiento oficial de mi antología Horrores de mis amores. Salón Trenzado, 11 de agosto, 6 p.m.
No está de más decir que el equipo aquí está, tú cordialmente invitado. Procuraremos acompañarte, obviamente, Rolando. Perfecto, y todos los que quieran ir, definitivamente. igualmente ya saben. 11 de agosto, 6 p.m., Salón Trenzado. Muchísimas Será gracias. un gran honor, seguramente, y ver el talento joven poco a poco también saliendo a flote. Y definitivamente estamos muy pendientes de esto y toda la actividad a partir del 11 de agosto.